Ok, entonces comencemos esta clase de introducción a la anatomía y como siempre les voy a recomendar a partir de ahora, siempre guíen su estudio desde lo macro, desde lo más sencillo, perdón, hasta las cosas más pequeñas, bien, es decir, vamos a ir de más fácil a más complejo. Aunque parezca absurdo, vamos a iniciar esta clase definiendo a muy grosso modo, bien, de manera muy general, lo que vamos a ver a lo largo de la clase. Entonces, definamos, aunque parezca tonto, así vamos a iniciar, qué es la anatomía. Entonces vamos a leer juntos esto que está aquí a continuación. La anatomía es la ciencia que estudia estructura o morfología de los organismos. La anatomía influye a aquellas estructuras que pueden verse macroscópicamente. Entonces, es importante resaltar que existen muchos diversos tipos de anatomía, pero cuando por sí solo hacemos énfasis y llamamos a la materia o lo que vamos a estudiar anatomía solo, anatomía tal cual, nos referimos a anatomía de un modo macroscópico o general, porque ya como habrán visto, si ya vieron previo el video de histología, histología no es más que anatomía microscópica, bien, que no puede realizarse su estudio desde lo macro, sino que necesitamos un microscopio para el estudio del mismo. Entonces, esta frase me encanta: anatomía es la ciencia de las formas y de las estructuras del cuerpo humano. Y quédense con que la anatomía lo es todo, muchachos, porque es una materia, ya se darán cuenta lo hermosa e indispensable que es para ustedes, estudiantes, para nosotros, estudiantes del área de la salud. Entonces, algo que debemos entender a la hora en el que ya hicimos énfasis en que estamos de un punto de vista de una anatomía macroscópica, bien, lo que nosotros llamamos anatomía. Hay diversas maneras en las que podemos optimizar o guiar nuestro estudio a la hora de realizar el abordaje del estudio anatómico. ¿Qué sucede? Las principales maneras de hacer esto es a una aproximación regional y una aproximación sistémica. Me explico. ¿Qué quiere decir aproximación regional o aproximación sistémica? Es la manera en la que yo voy a estudiar las diversas regiones y sistemas que conforman el cuerpo humano. Bien, entonces, quédense de momento con que nosotros en la escuela Luis Racetti vamos a estudiar una aproximación regional y no vamos a hacer una aproximación sistémica. Entonces, cuando decimos que vamos a hacer una aproximación regional, es que se va a estudiar cada región del cuerpo por separado y vamos a profundizar en los aspectos que conforman dicha región. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos a estudiar la región del tórax, vamos a estudiar entonces los músculos, los huesos, las arterias, las venas, los nervios y los linfáticos que conforman dicha región, ¿ok? Y las vísceras, ¿ok? Que conforman dicha región. Yo estudio todo eso, el nombre te lo dice, de manera regional, y luego voy y hago lo propio con el abdomen. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la aproximación sistémica? Que yo digo, voy a estudiar el sistema óseo, voy a estudiar los huesos. Entonces yo estudio todos los huesos de la economía, desde el cráneo hasta el pie, por decirte algo, desde el cráneo hasta miembro inferior. Paso y estudio todos los huesos. Voy a estudiar los músculos, voy a estudiar la miología. Voy a estudiar todos los músculos desde el ojo hasta el miembro inferior. ¿Me entienden? ¿Qué sucede? Cuando se estudia desde un punto de vista regional, como lo hacemos en la escuela, que en mi humilde opinión es la forma más concreta, porque le permite al estudiante asociar, y es lo importante, asociar, porque en el cadáver todo es igual, y si no logras asociar, no te vas a ubicar. Entonces, lo positivo de la aproximación regional es que te permite esto, asociar y deducir bien lo que nosotros llamamos las relaciones. Ahora, la aproximación sistémica es como les digo, vamos a estudiar el sistema cardiovascular, estudiamos el corazón, todas las arterias, venas, y vamos continuando desde el corazón hasta llegar a lo largo de todo el cuerpo. Es sistema por sistema. En cambio, regional es englobar todos los sistemas, pero enfocándolos en una sola región. Entonces, ¿por qué les doy esto tan al inicio de la clase? Porque quiero que se queden con que vamos a estudiarlo así. Y para que aprendan a diferenciar, porque después de esta clase ustedes tendrán que ser autodidactas, como deberán de serlo a partir de ahora, y deberán de guiar su estudio de una manera regional, bien, para que se les facilite muchísimo más y bueno, puedan llegar a los objetivos. Entonces,
Importante, como ven, ya hace un par de minutos estamos presentándonos y ya estamos entrando de lleno en contexto. Vamos a iniciar a la hora de cómo vamos a estudiarnos, de cómo vamos a estudiar el cuerpo humano, dejando bien en claro que nos vamos a estudiar a partir de algo que se llama posición anatómica. Es la manera en la que vamos a describir, relacionar, ubicar diferentes estructuras, ubicarnos en tiempo y espacio de cómo deben de ir las cosas. Es decir, las cosas, yo no puedo referirme a algo en diversas, digamos, posición, porque no sería, es decir, no sería fácil, no facilitaría la terminología para las personas que nos queremos comunicar bien. Ya verán cuando ya les empiece a hablar un poco más de terminología anatómica, que cómo nos podemos ubicar tan fácilmente siguiendo una serie de pasos, pero todo parte desde un principio, y el principio es la posición anatómica. Entonces, la posición anatómica es la posición de referencia, como bien les dije, utilizada para describir localizaciones de estructuras. Como pueden ver, vamos a tener a nuestro paciente, bien, o nuestra estructura en cuestión, que va a estar de pie, con las palmas, los dedos de las manos un poco separadas, bien, con los brazos, el miembro superior ligeramente pegado al tronco, bien, con la cara mirando hacia adelante, y una serie de detalles, bien, que no es prioridad que yo les describa como que no, en bipedestación, tal y tal. Es como que simplemente ven la imagen, porque ya todo tendrá más sentido a la hora de ir describiendo la posición anatómica cuando nos vayamos, cuando la vayamos utilizando, cuando vayamos acoplando esta posición para referirnos a estructuras. Ya ahí se van a dar cuenta que todo tiene más sentido. Si yo le empiezo a describir técnicamente la manera en la que se da la posición anatómica, sería confundirlos ahora de momento. Entonces, quédense con que los pies juntos, los brazos ligeramente separados del tronco, vean la imagen y quédense con eso. Ya se van a ir dando cuenta a medida que vayamos describiendo cómo todo empieza a tomar sentido. Ahora, aquí importante, en la parte inferior de la diapositiva, la terminología anatómica internacional se encuentra redactada en latín, así que va a haber muchas estructuras que mencionemos en latín. Es algo que vamos a ir introduciéndonos poco a poco. Bien, entonces, a lo largo de esta clase vamos a tratar diversos temas. Aquí les hice una especie de temario y quédense con que necesito que vayan prestando mucha atención, porque aunque sea algo de generalidades, hay temas que los voy a explicar que sí tienen cierto grado de dificultad y necesito que presten mucha atención, porque desde el tema 1 a digamos el tema 7 vamos a ir subiendo dificultad. Cada tema va a venir un poco más complejo que el anterior, pero al final de la clase mi objetivo es que hayan aprendido algo, y bueno, estoy seguro que sí va a ser. Entonces, ¿qué vamos a tratar? Vamos a tratar terminología anatómica, planos y ejes corporales, osteología, miología, artrología, sistema cardiovascular, vasos linfáticos y sistema nervioso. Bien, entonces anatomía y ejes corporales es lo que vamos a ver a continuación. Osteología es huesos, miología es músculos, artrología es articulaciones, cardiovasculares es el corazón y los vasos. Y bueno, luego tenemos el sistema linfoide, que es algo muy complejo, y bueno, nada más quise mencionar a grosso modo vasos linfáticos. Y luego sistema nervioso, que también es algo muy complejo, pero vamos a tratar de explicarlo. Todo vamos a tratar de explicarlo, vamos a ir poco a poco. Bien, entonces vamos a empezar con este primer ítem que vamos a tratar, y es términos de relación y comparación. Es lo que les dije, todo esto va a estar asociado en base a la posición anatómica. Son los términos que definen la situación relativa entre estructuras anatómicas. Muchachos, a partir de ahora, este va a ser su nuevo lenguaje a la hora de referirse a cosas. Ya no vamos a decir eso que está ahí, eso que está más para acá, eso que está más para allá. No, nada de eso. Eso va a quedar en el pasado. A partir de ahora vamos a utilizar una serie de nomenclatura. Bien, que es la que está aquí. Entonces, lo que les dije, no lo copien ahora, sino escúchenme, porque literalmente está aquí escrito, y esta diapositiva se la va a hacer llegar y ustedes ahora van a poder ver lo que está allí. Entonces, esto es lo más usado y esto es lo que vamos a aprender, ¿ok? Entonces, tienen que saber que muchos de estos nombres, de estos términos, antiguamente se conocían de otra manera. Yo siempre les puse antes del slash, antes del diagonal,
el nombre actual o como se usa actualmente. Después del slash es como se usaba antes o como puede seguirse usando ahora y lo pueden conseguir en algunos textos. Es para que tengan referencia. Es como decir anterior y ventral no son cosas diferentes. Simplemente que anterior es más actual y ventral es de, vamos, se sigue usando pero ya no es lo más común. Lo más común es anterior. Pero quédense con que anterior y ventral es lo mismo. Entonces empecemos repasando. Ya vamos a ir a la imagen para aplicar todo esto que les estoy explicando, pero quédense con la teoría. Entonces, para luego ver la imagen. Entonces, anterior o ventral significa que está adelante, está en una posición precedente. El nombre te lo dice, está antes de. Ok, posterior quiere decir que está detrás de, es decir, detrás o con posterioridad de un lugar. Craneal o superior es que está más próximo al extremo superior del tronco, es decir, vamos hacia la cabeza. Caudal o cauda es cola, bien hacia inferior. Es más proximal al extremo inferior del tronco. Medial, que es como se conoce actualmente, e interno es lo mismo. Bien, quiere decir que está hacia el plano sagital mediano, que ya vamos a ver qué es el plano sagital mediano, pero llamémoslo línea media. Algo medial es que está cercano a la línea media del cuerpo. Lateral es todo lo contrario, está alejado de la línea media del cuerpo, alejado del plano sagital mediano. Ahora, proximal quiere decir que está ubicado más cerca del tronco o del punto de origen de alguna estructura. Ya lo vamos a ver. Distal es todo lo contrario, ubicado más lejos del tronco o del punto de origen de una estructura. Superficial, el nombre te lo dice, más cerca de la superficie, y profundo, más lejos de la superficie. Entonces, estas terminologías tienen como que su contraparte y vamos a agruparla, un truco, vamos a agruparla como de grupos de 2 en 2. Anterior y posterior se utilizan en consecuencia las dos. Craneal y caudal es como que, ¿sabes? Es como que, es como yo decirles el blanco y el negro, por eso es que las asocio. Bien, están relacionadas. Es como que un punto y otro punto. Anterior y posterior se asocia, craneal y caudal se asocia, medial y lateral se asocia, proximal y distal se asocia, y superficial y profundo evidentemente se asocia. Entonces, ahora que ya lo leyeron, se los expliqué a grosso modo desde un punto de vista de la teoría, vamos a verlo en las imágenes. Bien, entonces ahora vamos a ver aquí en la ad lo que bien les vengo diciendo sobre la terminología. Bien, vamos a empezar. Esto es una ad de anatomía 3D, como pueden ver, y les dije, para la posición de referencia siempre va a ser la posición anatómica. Este esqueleto está en posición anatómica. Entonces vamos a empezar describiendo lo que es anterior, posterior y todas estas cosas que les vengo diciendo. Como les dije, anterior es antes de, está procedente de un lugar. Entonces, vamos a dar un ejemplo muy fácil. El esternón es anterior a las vértebras de la columna vertebral. Bien, entonces, por ejemplo, el húmero posee, si yo selecciono el húmero, vamos a tener que tiene su cara anterior y su cara posterior. ¿Ves? Que es su cara que está detrás de. Esto es posterior, esto es anterior. Entonces, si yo voy, por ejemplo, lo mismo con el fémur, su cara anterior, su cara posterior. Bien, entonces yo digo que la columna vertebral es posterior al esternón y el esternón es anterior a la columna vertebral. Es básicamente para que se vayan manejando, y bien, es lo que les dije, todo se hace en base a la posición anatómica. Ahora, la siguiente nomenclatura o la terminología, cefálico y caudal, superior o inferior. Bueno, muy fácil. Yo digo que el hueso frontal está superior a la mandíbula, así de sencillo. Está superior, es decir, la porción cefálica es superior a el hueso coxal. Bien, ok, ok. La cabeza es superior al esternón, superior a la clavícula es inferior, vamos, me parece que es una de las más fáciles, el término cefálico o superior, o con el término caudal o inferior. Entonces, lo siguiente es medial o lateral. Les dije que tenemos que tomar aquí, este sí es en teoría un poquito más complicado. Bueno, la verdad que no, ya la van a entender bien. Tenemos que tomar la línea media del cuerpo. Entonces, ¿qué tomamos como la línea media del cuerpo? Vamos a tomar la columna vertebral de un punto de vista posterior, y anterior, digamos que el esternón. Es la línea media del cuerpo. Lo que esté más cercano al esternón, vamos a decir que es medial, y lo que se aleje, diremos que es lateral. Bien, entonces yo puedo decir
el esternón se dispone medial al húmero, por ejemplo. Entonces, si yo veo de un punto de vista el húmero, yo voy a decir que esto de aquí en el húmero es medial y esto de aquí es lateral, porque está más cercano a la línea media. No sé si me explico. Bien, si yo agarro por ejemplo este hueso, que es el radio, bien, yo voy a decir que esta cara es medial porque está viendo hacia la ulna, también conocida como cúbito, y esta cara es lateral porque está alejándose de lo que es la línea media, que háganse referencia que es todo esto por aquí. Bien, entonces medial y lateral no es más que eso, muchachos. Imagínense que hay una línea media, el plano sagital medio, que divide el cuerpo literalmente en dos mitades. Todo lo que se acerque, ya sea de derecha a izquierda, por ejemplo, esta es la cara medial del lado derecho a nivel del húmero, pero del lado izquierdo esta es la cara medial, por ejemplo. No sé si me explico. Está más cercano a la línea media. Lateral es todo lo contrario, que se aleja de la línea media. Ahora, proximal y distal, como les dije que vamos a ir agrupando estos términos de dos en dos. Proximal y distal habla de la porción inicial en base al tronco de un punto de vista proximal, y distal es que se aleja. Ok, si yo aíslo, por ejemplo, este hueso, ya sabemos que su posición anatómica viene, esto es superior, esto es inferior. Digamos que esto es la porción proximal y esta es la porción distal. Entonces yo puedo decir, tan fácil como que el húmero es proximal y el radio es distal, desde un punto de vista del miembro superior. El brazo es proximal y la región de la mano es distal. Bien, yo puedo decir que la región femoral es proximal y la región del pie es distal. No sé si me explico. Igual sucede con los músculos. Si un músculo tiene un origen aquí, digamos que, por ejemplo, digamos que es proximal, y donde se inserta aquí es su porción distal. Entonces, proximal es como que el origen, bien, el origen del húmero, proximal, distal se aleja. Si hasta aquí termina el húmero, aquí es proximal, aquí es distal. Si aquí inicia el radio, la porción proximal del radio es donde terminó la porción distal del húmero y se continúa hasta que se articula con los huesos del carpo. Ahí sería su porción distal. ¿Me voy explicando? Ok. Entonces, ya tenemos proximal, distal, y bueno, lo siguiente sería superficial y profundo, que es, digamos, más fácil todavía porque para explicarlo, vamos a explicar, por ejemplo, con los músculos, desde un punto de vista de los músculos. Bien, entonces, vamos es donde se utiliza, les digo lo de los músculos, ¿por qué? Porque el término superficial y profundo se utiliza más que todo para describir grupos musculares. Si yo digo que yo tengo el músculo pectoral mayor y no puedo ver el músculo pectoral menor, es porque el músculo pectoral mayor es superficial al pectoral menor, porque una vez que oculto el pectoral mayor, yo puedo ver aquí el pectoral menor. Entonces puedo afirmar que el pectoral menor es profundo al pectoral mayor y el pectoral mayor es superficial al pectoral menor. Tan fácil como eso. Entonces quise darle el ejemplo de superficial y profundo en terminología de músculos. Bien, entonces sencillo, espero se haya entendido bastante bien, gracias a esta explicación que les puedo brindar aquí en la app de anatomía. Y bueno, con eso creo que aclaramos lo de la terminología y podemos seguir avanzando con lo siguiente en la lista. Bien, volvamos a las diapositivas y ahora conozcamos lo que son planos y ejes, que seguro es algo que le llama mucho la atención. Y bueno, ya vamos a aclarar lo que son planos y ejes corporales. Ahora continuamos con nuestra clase y vamos a hablar sobre este tema que seguro les hace mucha ilusión entender, que es lo de ejes y planos del cuerpo. Bien, el englobado de este tema de ejes y planos del cuerpo lo podemos llamar planimetría. ¿Qué sucede? Vamos a partir, como siempre les digo, desde nuestra posición anatómica para empezar a describir estos diferentes ejes y planos del cuerpo. ¿Qué sucede? A la hora de hacer el estudio de diferentes estructuras anatómicas, a los anatomistas particularmente le encanta, muchachos, conseguir o denominar diferentes estructuras, verlas para facilitar, entre comillas, según para ellos, el estudio, describir muchas figuras geométricas como lo son pirámides, vértices, cubos, etcétera. Esto es para comparar entre los diferentes cuerpos, cilindros, etcétera. Ahora, ¿qué sucede?
Dentro de las comparaciones geométricas se van a emplear lo que nosotros conocemos como los diferentes ejes y planos del cuerpo. Ahora, también hay unos ejes y planos de movimiento que lo vamos a ver un poquito más a profundidad cuando lleguemos a artrología con los movimientos de las articulaciones. Ahora, pero es básicamente lo mismo. Si entendemos uno, entendemos los otros. Entonces estamos en planos y ejes del cuerpo. ¿Qué sucede? ¿Y por qué la gente confunde lo que es un plano con lo que es un eje? Porque son tres planos, tres ejes y de ahí la confusión. Y dependiendo de la nomenclatura, la terminología muchas veces se le da un nombre similar al plano y al eje. Entonces yo se los voy a tratar de explicar con nombres diferentes para que ustedes lo puedan diferenciar lo que es el plano y el eje. ¿Qué sucede? Los planos y ejes van a tener una relación. De ahí otro dato porque se complican. Y se va a asociar en base a su perpendicularidad. Es decir, los ejes y planos más importantes van a ser los que se van a orientar en forma perpendicular entre sí. Es decir, va a haber tres ejes, tres planos, y a todos yo los voy a casar un eje con un plano y así sucesivamente hasta casarlos a los tres, y es lo que vamos a ver. Entonces vamos a iniciar básicamente con la teoría de lo que es los ejes del cuerpo. Bien, vamos a tener tres, también vamos a tener tres planos, pero los ejes van a ser los siguientes. Vamos a tener un eje antero-posterior, un eje longitudinal o cráneo-caudal, también cefalo-caudal, y un eje latero-lateral, que este eje lo van a encontrar en muchos libros como transversal, eje transversal, pero yo no lo quise llamar así, sino lateral porque me parece que es más fácil de comprender. El eje antero-posterior también lo van a conseguir como eje ventrodorsal. Entonces, cuando hablemos de ejes, y es para ir diferenciando lo que es ejes de planos, cuando hablemos de ejes, vamos a definir eje como una línea imaginaria, una vara que atraviesa el cuerpo, que va a fijar parte de nuestro cuerpo, y de allí lo vamos a tener como punto de balance, punto de eje para realizar cosas. Cuando llegamos a ejes para el movimiento lo vamos a entender más claro. Entonces los tres ejes van a ser antero-posterior, longitudinal o cráneo-caudal y eje latero-lateral. El eje antero-posterior, muchachos, es una flecha que atraviesa el cuerpo de anterior a posterior. Es muy fácil. El eje longitudinal es una flecha que atraviesa el cuerpo de superior a inferior, es decir, desde lo craneal a lo caudal. Longitudinal significa a lo largo de, ¿sí? A lo largo de todo el cuerpo, de superior a inferior. Y latero-lateral es que va de un lado del cuerpo al otro lado, es decir, de lateral a lateral. Ahora, importante aquí, quiero que presten atención en las letras que están en púrpura, en morado, bien. Que es que yo les dije que los ejes van a estar, los más importantes van a ser los que estén asociados principalmente con la perpendicularidad con los planos. Entonces, el eje antero-posterior va a ser perpendicular al plano coronal, el longitudinal va a ser perpendicular al plano transversal y el eje latero-lateral va a ser perpendicular al plano sagital. Esto es algo que vamos a ver a continuación. Pero ahora, ya que conocemos a grosso modo lo que son los ejes, aquí lo vamos a entender mucho más fácil. Se los dije, muchachos, flechas o varas que atraviesan el cuerpo. Aquí lo vamos a ver fácilmente. Latero-lateral va de lateral a lateral, porque vamos a suponer que todo este cuadro que estoy dibujando aquí es como que nos representa el ambiente de esta persona. La línea media es medial, hacia acá es lateral y hacia aquí también es lateral. Entonces un eje que va de aquí a aquí es latero-lateral. El longitudinal o cráneo caudal, cefálico caudal, como lo quieran llamar, va de arriba hacia abajo, atravesando el cuerpo de superior a inferior. Y el eje antero-posterior o ventrodorsal va de anterior a posterior. Como pueden ver, atraviesa por aquí por lo que es el ombligo y sale por la región dorsal, la espalda. Entonces el ombligo es anterior a la espalda y hace todo este recorrido en esta dirección. Entonces es lo que llamamos antero-posterior. Eso así de fácil son los ejes, muchachos, de entender. Ok, creo que con el dibujo quedó bastante claro. Ahora, ¿por qué se confunde? Porque también existe planos, bien, los planos del cuerpo. Que ahora, cuando hablemos de planos, para diferenciarlo de ejes, que dije, asocian ejes con una vara que atraviesa el cuerpo que nos va a marcar un punto de fijación para hacer determinadas cosas. Cuando nosotros hablamos de planos, estamos más asociando a lo que son cortes. Bien, en planos de sección, eso es sección, literalmente cortes. Bien, entonces, esto nos va a ayudar a entender diferentes cortes. Por eso es que hablamos de corte sagital, corte transversal, corte coronal. Ya lo vamos a ir viendo. Luego, cuando hablemos de los planos de movimiento, también lo vamos a entender. Si entendemos esto, entendemos aquello. Entonces, diferencien
ejes de plano, en que eje es como que una vara que me fija para hacer ciertas cosas y los planos van a ser cortes. Entonces, en mi cabeza virtualmente yo voy a imaginar el eje como una flecha, una vara que fija, y el plano lo voy a imaginar como una especie de hojillas. Podríamos decir que es esto que está atravesando a esta imagen que está aquí, como una hojilla, hacha, lo que ustedes quieran. Es algo que secciona, algo que corte, para yo poder entenderlo más fácil. Ahora, vamos a tener tres planos como teníamos tres ejes. Vamos a tener lo que son los planos sagitales, los planos coronales y los planos transversales. El plano sagital van a ser una serie de planos verticales que van a ir en sentido antero-posterior. Es decir, me van a dividir el cuerpo en una mitad derecha y en una mitad izquierda. Aquí lo pueden ver que el plano sagital está delimitado en esta especie de hojilla en color rojo y está atravesando la línea media del cuerpo, y si esto yo lo separo me haría una mitad derecha y una mitad izquierda. Esto sería la mitad izquierda y acá sería la mitad derecha. El plano sagital está casado con un eje que yo les dije que era el eje latero-lateral. Bien, que está perpendicular a los planos sagitales. Entonces, ahora quita el eje latero-lateral. Si yo le paso aquí el plano sagital, voy a tener perpendicularidad entre este eje y el plano sagital. El plano sagital me divide en una mitad izquierda y en una mitad derecha. Esto aquí exactamente sería un plano sagital mediano porque lo estoy haciendo en la línea media del cuerpo, pero lo puedo hacer más acá, a nivel del miembro, más acá. Ustedes me entienden, lo puedo hacer no exactamente en la línea media, igual es un plano, un corte sagital, ¿ok? Entonces, vamos a tener los planos coronales que van a ser también verticales, pero van a estar orientados en sentido transversal. ¿Y qué van a hacer? Van a dividir el cuerpo en una mitad anterior y una mitad posterior. Aquí está representado de manera azul. Entonces, yo hago el corte y todo lo que esté hacia acá va a ser anterior y todo lo que está allá va a ser posterior. Y lo voy a poder ver de frente. Por eso también a ellos se le llaman plano frontal, no exactamente plano frontal, sino que los planos coronales se ven en una vista frontal, ¿ok? También se le llama planos frontales, efectivamente. Lo que pasa es que quiero siempre mantenerme usándoles un término para no confundirlo. Pero aquí lo pueden ver exactamente, plano frontal, ¿ok? Y parcialmente porque se ve siempre desde una vista frontal. Les agregué a continuación una serie de imágenes, ya la vamos a ver. Luego vamos a tener los planos transversales que van a dividir el cuerpo en una parte superior y en otra inferior. Vean aquí la imagen verde, cómo pasa todo esto, y voy a tener esto va a quedar inferior y esto va a quedar superior. Esto lo voy a ver desde una vista superior. Entonces, los sagitales los caso con los ejes latero-laterales, el transversal lo caso con el eje longitudinal, y el coronal, el plano coronal lo voy a casar con el eje antero-posterior, como aquí se lo señalo, bien, en morado, lo pueden volver a ver. Entonces, vamos a ver, le dije, asocien los planos con cortes. Entonces aquí tenemos los diferentes cortes. Un corte sagital, muchachos, a nivel cefálico y cervical, bien. Entonces, vamos a ver que el corte sagital, esto sería la parte derecha y la parte izquierda fue retirada. Entonces, ¿qué estoy viendo ya? Desde una vista lateral, el corte sagital lo estoy viendo desde una vista lateral, bien. Y es un corte sagital porque, como les digo, esta es una parte derecha, por aquí pasó el corte, bien, de anterior a posterior, en este sentido, y me dividió en una mitad derecha y una mitad izquierda. El corte transversal es este de acá, bien, que pasa a lo largo y divide en una parte superior y en una parte inferior. Esto es, digamos, la parte inferior, y exactamente estamos viendo lo que es la médula espinal, bien. Entonces estamos viendo la médula espinal, la estoy viendo de arriba hacia abajo, y bueno, un corte transversal. El corte coronal, como les dije, divide una parte anterior y una parte posterior. Esto es a nivel cefálico, bien. ¿Y qué fue lo que yo hice? Que hice mi corte coronal, y la parte anterior, es decir, que es como la parte donde tenemos la piel, fue retirada y quedó esta parte posterior donde puedo ver diferentes estructuras a nivel cefálico. Ahorita no nos vamos a complicar la vida explicando eso porque no es lo que corresponde. Lo que quiero que entiendan es el plano, bien. El corte en base al plano, bien. Entonces, exactamente, este corte coronal no fue hecho como que a la mitad de la cabeza, sino como que más hacia anterior, que literalmente quité la piel, digamos la nariz, la piel y en cuestión, y me quedó toda esta parte posterior mucho más profunda. Entonces espero que podido entender con estos dibujos. Y no se preocupe si no entienden cómo funciona el asociamiento en base a la perpendicularidad entre los ejes y los planos.
en este momento porque es algo que veremos le haremos más énfasis cuando lleguemos a artrología. Bien, entonces continuemos.